se refiere a la afirmación del Gita, Sarva Dharman Parityajya, etc. Desarrollé un lenguaje nuevo para hablar a este tipo de comunidad de la era nueva. Para mí era una forma de volver a este tipo de comunidad, la que se juntó a Prabhupada inicialmente, pero luego se separó. La ISKCON empezó a predicarle más a la América más menos extravagante, menos alternativa. Y en mi comunidad yo podía existir en cuanto sannyasi y ser aceptado, por decirlo así. Y empecé a publicar esta revista, uno de mis amigos, lo hicimos un par de años, salía 4 veces al año, salía donde se vendían periódicos. Uno de mis hermanos espirituales organizó un encuentro secreto, yo no sabía que era secreto, y me quiso entrevistar. Y yo le di unas indicaciones sobre cómo hacerlo con el Back to Godhead, no sé cómo se diga en español, de vuelta a Krishna, algo así. Esto requería mucha energía, el ser puntuales y los tiempos de la publicación. Y de ahí pasé a escribir libros. Empecé escribiendo un par de libros introductivos. El primero se llamaba Rasa, Amores, Relaciones de Amores en Trascendencia, y es lleno de un lenguaje, si quiere, un vocabulario que yo desarrollé para dirigirme a esta comunidad en particular. Y era una comunidad yo no quería competir con ISKCON y ser visto como un rival. Y bueno, a un cierto punto pasé de hacer revista a hacer libros, escribir libros. Otra vez, los libros eran más para el público genérico, pero gradualmente pasé a escribir para la comunidad de devotos que también tenían unos libros que fueran accesibles para, bueno, para devotos pero que también fueran accesibles para gente de mente abierta. Por ejemplo, el budismo, en el budismo, si uno estaba en un encuentro, una fiesta, y alguien mencionaba en esta fiesta que había estado en un retrete budista, era algo muy, muy bueno, pero si alguien hubiera dicho fui a un templo Hare Krishna, la gente hubiera reaccionado como no, algo raro. Y yo quise hacer de manera que la gente supiera lo rico que es la tradición gauría. Si uno tuviese, en términos numéricos, si la vida material fuera los números negativos, pasar de los negativos, llegar al budismo sería como llegar al cero, que es positiva en relación a los números negativos, lo que es un logro considerable. O sea, uno toma un respiro y se siente como he llegado. Pero Chaitanya Mahaprabhu nos preguntó, pero ¿hay números positivos que considerar hasta 108? Entonces yo sentía que había una manera de hablar del Vaishnavismo Gaudiya para atraer a la gente educada, instruida,
Al mismo tiempo, mi enfoque pasó a los devotos mismos, para que ellos mismos empezaran a hacer lo mismo, a predicar de la misma forma, para que tuviesen un sentido más grande del diálogo que hay, lo que pasa en la comunidad de gente instruida, qué es lo que piensan ellos sobre la conciencia, etc. Prabhupada quería que predicáramos a la gente instruida. Entonces el enfoque de de mis libros fue de introductivo a más para gente instruida y para los devotos que ya, como 70% para los devotos y un 30% para gente liberal, de gente de mente abierta que podría haber eh, tomado ventaja de estos libros. Una manera de hablar, una manera profunda de hablar, no, una manera de hablar de temas profundos, los temas centrales del Vaishnavismo Gaudiya en un lenguaje contemporáneo, para demostrar la universalidad del mensaje Gaudiya y los temas profundos, los conceptos. Y nada más dice, ¿y cómo se recibieron? Cómo se empezó de Rasa en el 93, Ancient History en el 95, luego Tattva Sandarbha en el 96. Tattva Sandarbha es toda otra cosa. Gumaraj dice, sí, este es el pasaje que hice. De los libros introductivos pasé a Historia Antigua para Ignorancia Moderna. Rasa fue mi libro original primero. Esos eran... Bueno, están todos vendidos. Tattva Sandarbha también. Mi Sikshastakam, mi comentario también está fuera de... ¿Cómo se dice? Fuera de prensa. Mi Gopaltapani Upanishad, Bhagavad Gita, estamos a la cuarta impresión. Y se me conoce para vender los libros de Prabhupada. Por muy bruto que era desde el punto de vista del marketing, pero habiendo pasado de este tipo de vender libros, no he hecho nada para publicizar mis libros. Sí se venden en librerías y online, por supuesto, en línea. Mi Tattva Sandarbha fue un cambio de paso considerable. Yo estudié los Sandarbhas en los 90, 92, 93, con Satyanarayan Das Babaji, que en ese tiempo era un miembro de la ISKCON, vivía en el Krishna Bharam Mandir, en la Gurukula, y enseñaba sánscrito ahí. Y era iniciado por Jaitirtha Maharaj. Que era un amigo mío, pero no pudo mantener su estándar. Entonces Satyanarayan tomó iniciación de otra persona, la ISKCON, pero no era bastante para él y buscó en Vrindavan y llegó al refugio de Haridas Shastri. Haridas Shastri es una persona muy controversa en la zona de Vrindavan porque él no era muy favorable al sistema de Siddha Pranali, que era muy de moda en ese tiempo. Lo de cuando el guru te revela tu Siddha Deha, te da el Siddha Deha. Hay un montón de discípulos de Bhaktisiddhanta, Bhakti Vedanta, no, Bhakti Daitya Madhava Maharaj. Dos de los sannyasis se fueron a aprender por Haridas Shastri, dos sannyasis de Madhava Maharaj.
se fueron a él para aprender los sandarbhas. Bhakti Pramod Puri Maharaj envió unos discípulos también a donde Haridas Shastri para aprender. Entonces se le conocía como una persona muy instruida, un sadhu. Que pertenecía al Gadadhar Parivar, la familia de Gadadhar, el linaje de Gadadhar. Satyanarayana estaba aprendiendo por él y había clases sobre los sandarbhas y yo oí la noticia y fui también y escuché los sandarbhas. 93, 92, algo así. Hace bastante tiempo. En el contexto de digerir el material de Jiva Goswami, que me gustó mucho, le mencioné a Satyanarayan, usted debería escribir algo. Y él dijo, no, sí, bueno. No dijo ni sí ni no. Entonces pensé, a lo mejor yo voy a escribir algo. Pensé, no es que se lo dije. Y es así que escribí la explicación de los Tatas del Dharma. Y él también empezó a hacerlo sin que yo lo supiera. Y yo no sabía que yo lo estaba haciendo. Y había una discípula de Prabhupada de nombre Kundali que le estaba ayudando. Entonces los dos libros salieron más o menos al mismo tiempo, pero es interesante que en mi edición, sin que yo lo supiera, un hermano espiritual mío, Vicharudas, canadiense, amigo mío, le mandó el manuscrito a muchos indólogos y Jan Brzezinski era uno de estos. Y Jan Brzezinski recibió este manuscrito y se puso en contacto conmigo. Su nombre original, como se dice, precedente, era un discípulo de Prabhupada. Se llamaba, bueno, Hiranyagarbha, lo sé yo, él no se acuerda de Hiranyagarbha. Y él había tomado sannyas de Bhavananda, pero claro, no funcionó y se fue a Lalita Prasad, el hermano de Bhaktisiddhanta, y recibió el nombre y el mantra y el nombre de Jagadananda. Entonces Jagadananda estaba en la lista y él era un sanscritólogo y él estuvo involucrado en la controversia de que si Jiva Goswami dice que hay eso aquí o para aquí en Brindava. Entonces estuvo tan inspirado que me vino a ver y pasamos una semana juntos y lo animé a volver al Vaishnavismo Gaudiya porque de momento solo era un académico. Se casó y todo eso, estaba en Montreal. Seguidamente Narayan Maharaj vino a Estados Unidos por primera vez y nosotros estábamos en Oregon, tenía un ashram y fuimos el único grupo que lo invitó porque todos los templos de la ISKCON no le permitían llegar. Entonces vino 3 días dando charlas. Entonces yo hablé con él de Jagadananda, de su pasado, y él me animó a animarlo y estar en contacto con él. Y esto fue el principio de mi relación. No estoy de acuerdo con él en todo, pero es un académico muy bueno. Ahora resulta que él es parte de un equipo de 3 personas, Satyanarayan, Navadip Das y él, que están publicando ediciones definitivas de los Sandarbhas. Entonces mi edición tuvo algo que ver con lo que está pasando allá con ellos, lo que es bueno para la comunidad. O sea, es interesante, es una historia interesante.
Sharada, you can just follow on YouTube, on Facebook. Entonces, Namaras dice, ¿cuáles son sus comentarios? Para los que no saben, yo hice un podcast con Padmanabh Maharaj, que es el discípulo de Tripurari Maharaj, y hablamos de Bhakti, que si es inherente o no. Y luego hubo una respuesta de parte de Sundara Gopal Prabhu. Ay, qué bueno que hablan de eso. Y hubo como un debate de votos que hablaban, comentaban de una forma u otra. Y quisiera saber lo que son sus comentarios, los comentarios de usted, muy brevemente. Bueno, dice Guru Maharaj, alguien llevó a mi atención este podcast que usted hizo con Sundar Gopal y lo escuché. Y me quedé como, sobre la forma, como él lo hizo, la presentación que hizo él, como que no me dio una impresión. Quedé decepcionado también por cómo empezó, porque empezó su presentación diciendo que esta controversia viene de Ananta Vasudeva, discípulo de Bhaktisiddhanta, que dejó Bhaktisiddhanta, y es un discípulo muy importante y un acharya principal en, en el Gaudiya Math, después que Prabhupada, que Bhaktisiddhanta se fue. Y Sundara Gopa dijo que su único punto de queja principal era que la idea que Bhaktivinoda Thakur dijese que el Bhakti es inherente es una apacidad. O sea, la implicación que Bhaktivinoda Thakur estuviese hablando apacidanta. Sin duda, el linaje de Bhaktisiddhanta no sé quién escribió 3 libros y nunca mencionaron a Bhaktisiddhanta ni a Bhaktivinoda. Hay un académico que tomó iniciación en el Vallabha Sampradaya, pero que entró como Gaudiya Vaishnava. Él tenía un concepto de Raganuga Bhakti y en el principio de su libro él entrevistó a muchos miembros de la comunidad Gaudiya fuera de la ISKCON, diciendo que había dos opiniones, una que el Bhakti era inherente y que no lo era. Y con inherente querían decir que la Bhakti Sarup, la forma espiritual y la persona que un devoto lograría era como preestablecida. Y la controversia va más allá del Gaudiya Math y eso. Pero sí, no me pareció que la presentación de Sundara Gopal y sus ideas eran muy cautivantes. Al parecer, él ponía mucho énfasis en este rishi de una rama de la Ramanuja Sampradaya que Jiva Goswami mencionó y citó con respeto y con reverencia, pero lo menciona en el contexto de haber mencionado un verso del Padma Purana donde él tiene su propio verso, con las características del Atma, y este Rishi añade unas características más. Jiva Goswami menciona un montón de Vaishnavas memorables o venerables, pero no quiere decir
que acepta todas las enseñanzas por completo de estos acharyas de otras sampradaya. Pero Sundar Gopal parece decir que sí. O sea, la misma palabra prema. Este Rishi, por supuesto, no Priti Prema, él no leyó, no había leído el Priti Sandarbha, entonces, ¿cuál era su idea de prema? En la Ramanuja Sampradaya la idea de prema es muy diferente que la nuestra. Pero a pesar de eso, él, él puso mucho énfasis en la palabra Shesha. Shesha quiere decir lo que queda, o sea, el Jiva es una partícula, como dice Prabhupada, del Paramatma, viene del Paramatma, Sheshatva. Entonces decir que, como dijo Sundar Gopal, que Sheshatva quiere decir Dashatva, o sea, servicio, y quiere decir prema, es estirarlo mucho. No es creíble. Jiva Goswami dice en los Sandarbhas, en el Paramatma Sandarbha, lo que quiere decir, lo que se entiende por Sheshatva, en un par de párrafos, y no dice nada en el Priti Sandarbha donde Priti se describe. Podría seguir, pero bueno, no es este el tema de esta charla. Pero aprecio su manera de presentar de Sundar Gopal. Ahora dice, volviendo al tema de ser autor, un autor Gaudiya. ¿Debería escribir un autor si no tiene una realización mística sobre algo? Porque esto es lo que desanima a muchos devotos, porque se sienten que no tengo realizaciones, no estoy listo para compartir mis ideas aún. Todavía. ¿Qué diría usted, Gurmaus? Dice, bueno, hay un par de cosas que me salen a la mente. Una es que ser consciente, algo así. El Vaishnavismo Gaudiya, a diferencia de otras escuelas de Vedanta, es no solo, eh, no habla solo del ser, sino del convertirse, eh, bueno, hacerse algo diferente. El Vedanta dice que queremos convertirnos en lo que ya somos. Si estamos tratando de lograr estabilidad, placer y conocimiento, Satchidananda. Entonces, estamos esforzándonos para convertirnos en lo que ya somos. En vez de convertirnos, deberíamos ser, sin más. Pero en el Vaishnavismo Gaudiya hay una idea trascendental del convertirse. El prema se dice que es incompleto, pero eterno. ¿Cómo puede algo ser eterno y tener un principio? Mejor no entendí bien lo que dijo. ¿Cómo puede haber algo nuevo en lo que es eterno? El Vaishnavismo Gaudiya no da una respuesta lógica, pero dice que cada vez que se ve a Krishna parece nuevo, parece el nuevo es o es la experiencia. Hay nuevos pasatiempos en Bhagavatamrita, Gopa Kumara entra a Goloka y hay todo un lila nuevo que ocurre alrededor de la entrada de Gopa Kumara. Uno puede decir que todos los bhavas ya están ahí eternamente. Sakya Bhava existe eternamente, Madhurya Bhava, Vatsalya Bhava. Y estas son todas expresiones de Swarup Shakti que de forma continua siguen representándose para el placer de Krishna, para complacerle a Krishna de formas nuevas. Entonces,
personas nuevas pueden aparecer de la nada al interno de lo eterno, de la eternidad. Me preguntas, ¿es que alguien tiene que estar ahí con su conciencia para escribir? En la trascendencia misma, la idea de Chaitanya Mahaprabhu es que Krishna trata de entenderse y experimentarse a sí mismo de formas que todavía no la ha hecho, desde el punto de vista de Radha. Entonces hay todo un lila nuevo. Uno puede decir que el lila es eterno, etc. Pero, sin embargo, de la manera que lo veo yo, hay un mudarse eterno. El prema es completo, pero en continua expansión al mismo tiempo. ¿De dónde se empieza? Con el nivel de experiencia que uno debería tener antes de decir algo, cualquier cosa, sobre Krishna, sobre la realidad, sobre lo que es que uno está, con qué está involucrado. O sea, no hay diferencia. Me acuerdo que una vez estaba sentado con Prabhupada y Prabhupada estaba, y oí que él estaba cocinando, estábamos en Vrindavan, entonces bajé para ayudarle. Entonces me presenté allá y le estaban dando un masaje. Y dije, ay, Prabhupada, me dijeron que ibas a cocinar y Prabhupada dijo, no, no, no voy a cocinar yo. Y él dijo, pero yo soy un sannyasi, yo podría cocinar con la madera, que es un fueguito de campo. Es decir, yo soy independiente, no necesito ayudantes, entonces me estaba hablando así. Y un hermano espiritual mío, Gopavrindapada, escuchó que estaba hablando con Prabhupada y él también entró y él hizo una presentación a Prabhupada sobre los libros. Él sentía que los predicadores en la calle deberían conocer como un papel y todo tendría que ser como regimentado, lo que deberían decir, lo que no deberían decir, para que la prédica y las enseñanzas no se representaran mal. Y Prabhupada no le gustó para nada la idea que hubiera un papel que seguir. Dijo, no, no, no. Como, así como nuestro Tripurari Maharaj. Y él menciona el Bhagavad Gita, donde Krishna dice, Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna le dice tantas cosas en su corazón que decir a la gente. Eso no es algo que se puede regular, esto viene de Krishna. A ellos llega la inspiración y como le llega de Krishna al corazón, ellos hablan a la gente. Entonces Prabhupada quería mucho animar este tipo de pensamiento independiente, acción independiente también. Quería que sus libros estuviesen muy bien editados y que eso fuese el Abheda, lo que no se divide, lo que no muda. Pero luego que hubiese Veda en la diferencia de expresiones, que quería que todos los templos fueran independientes, y él guió este movimiento con la idea de que, bueno, son sinceros, están cantando, dicen que quieren abrir un templo en San Francisco, a lo mejor Krishna quiere un templo en San Francisco, que vayan y abran. Tamal Krishna Maharaj una vez le dijo, Prabhupada dijo algo que no se podía hacer y Tamal Krishna dijo, bueno, más valdría que me fuera a China. Y Prabhupada dijo, bueno, sí, vete a China. Y sus discípulos eran muy sinceros, experimentando, no, Prabhupada estaba experimentando, dándoles el santo nombre y ver cómo se desplegaba todo el movimiento, todo en base a la sinceridad del discípulo. O sea, nosotros no queremos enseñar de una forma que desanime a los devotos que ya no se quieran expresar. Claro, pueden cometer faltas, pero de las faltas se aprende, ¿no? Prabhupada sí dijo a veces que solo una persona autorrealizada debería escribir, pero también dijo el contrario. Dijo que la realización
se aumentaría conforme uno sigue predicando. Entonces, para mí es mejor errar del lado del animarle a la gente para que prediquen, en vez que ser marciales en pensar que solo a un cierto nivel de conciencia de Krishna puede uno escribir. ¿Y quién lo determina cuando uno puede escribir? Uno podría decir, tú no puedes escribir el Bhagavad Gita, un comentario al Bhagavad Gita, pero si quieres usar la lógica de Prabhupada, la respuesta, la respuesta debería ser, tú no puedes, pero tú no me puedes decir a mí que yo no puedo. Y sí me dieron mucha oposición cuando escribí el comentario de Bhagavad Gita. Y es muy contraproductivo, producente. A veces hay discípulos de Prabhupada que casi le piden disculpa a la gente por escribir un libro que no es de Prabhupada. Entonces esta gente no debería escribir libros, porque quiere decir que ellos piensan que todo está en los libros de Prabhupada y yo estoy escribiendo una forma, un resumen de los libros de Prabhupada, etcétera, etcétera. Pero de mi punto de vista, los libros de Prabhupada contienen todos los libros de los otros acharyas. Hay en todos los comentarios, dice, si les interesa más de este tema, que váyanse al libro de este acharya u otro acharya. Entonces sí me dieron mucha lucha cuando yo empecé con el comentario de Bhagavad Gita, lo que no me importó, porque no tenía mucha sustancia en la queja de ellos. Y yo era como un pionero en ¿se dice pionero? En este campo, porque no había muchos discípulos que habían escrito comentarios. En el contexto de escribir el comentario del Gita, seguí una dirección bien precisa. En relación al Gita, mi sentimiento era que eh, ya había escrito el Tattva Sandarbha y otro libro que se llama El Vedanta Estético, un libro muy interesante. Es un término que inventé yo mismo en el Tattva Sandarbha, lo del Vedanta Estético. Y ahí explico el Rasa Panchadhyaya, los 5 capítulos sobre Rasa Lila, entre otras cosas, viéndolo desde el punto de vista técnico de Rupa Goswami, de la estética de Rupa Goswami, del Bhakti Rasa. Y una vez hecho eso, pensé en el Bhagavad Gita, porque yo había leído el Bhagavad Gita muchas veces, el Bhagavatam como unas 30 veces, el de Prabhupada, y me gustó mucho el Bhagavatam, era mi lectura preferida. Y, y no había hecho justicia al Gita en comparación, como lo había leído solo 10 veces. Solo. Y había este grupo de devotos que eran como Gita Bhaktas, pensaban que todo estaba en el Gita. Y yo pensé, seguro que es verdad, que la semilla de todo están en el Gita. Yo veo al Gita como, al Bhagavatam como a una secuela teológica al Gita, que Prabhupada se refirió al Gita como a la civilización de la inteligencia y el Bhagavatam es la civilización del alma. Y me intrigó mucho la idea de experimentar esto, que todo se encuentra en el Gita, y me acerqué al Gita, pero pero esto era antes, porque ahora las ediciones de Vishwanath Chakravarti Thakur y Baladev Vidyabhushan se encuentran en inglés, pero entonces no las sabía. Pero estudié el Gita y también los comentarios, esos, y empecé a sentir que sí, todo se encuentra en el Gita.
En esos comentarios, a veces dicen, aquí Krishna está hablando de Raga Bhakti, lo que es como raro para mucha gente, porque Krishna se encuentra en Kurukshetra, hablándole a Arjuna sobre el Dharma. Esto no es Braja Lila. Pero yo quería darle respaldo en un lenguaje contemporáneo a estas ideas que se encontraban en las ediciones de Vishwanath Chakravarti Thakur y Baladev Vidyabhushan. Prabhupada le dedicó su edición a Baladev Vidyabhushan. Pero bueno, yo me acerqué, yo tuve esta posición que Krishna estaba hablando del Dharma Arjuna, pero es que Krishna ya estuvo en Kurukshetra antes, y esta visita anterior tuvo un impacto, y nosotros sabemos del Bhagavatam que sí, Krishna ya estuvo en Kurukshetra durante el eclipse solar, y ahí se encontró con las gopis, y hablaron del Braja Bhakti, porque las gopis, hay una sección muy céntrica del Bhagavatam en glorificación, glorificando las virtudes del Brajalila y de las gopis. Entonces Krishna estuvo en Kurukshetra y ahora se encuentra otra vez con Arjuna. Entonces podría ser que este escenario serviría de Uddipana para Krishna, un incentivo, una chispa. ¿Cómo puede ser que Krishna no vuelva a reflexionar sobre su primera visita en Kurukshetra? Entonces, a la luz de eso, hice mi comentario, especialmente en los 4 shlokas principales del Gita. Vishnu Chakravarti Thakur habla de eso. Y, y bueno, por las realizaciones, en la medida que uno tenga realizaciones, puede aventajarse de esas para escribir. Pero no veo mucha ventaja en repetir algo que ya se dijo. Pero si uno reflexiona y algo le da beneficio a alguien, y uno es un devoto, entonces puede que otro devoto pueda aventajarse de las reflexiones de uno. Hablando de mi Gita, yo a cada capítulo tuve la realización que cada capítulo era el mejor y luego llegaba el mejor, el siguiente. En mi edición en particular quería mostrar cómo cada verso eh, conducía al siguiente, al siguiente, al siguiente, o sea que era una conversación. Hacer la conexión de cómo cada capítulo tenía estaba conectado al precedente, lo que Prabhupada no hizo de forma muy evidente en su edición. Y para mí fue muy bueno, y sabía que esto es bueno, yo soy un devoto y esto me alimenta mi bhakti, entonces seguro que otros devotos le va a otorgar mucho beneficio, y bueno, los que me critican a lo mejor llegará un tiempo que se darán cuenta de él. Namarasa quiere saber la diferencia entre realización y representación, porque oímos que, repitiendo lo que dicen los acharyas precedentes, que tenemos que repetir, pero también hay una línea entre realización y especulación. ¿Cómo se balancea esto? Especialmente para los jóvenes que se sienten como que podrían escribir algo sobre el Vaishnavismo judío. ¿Cómo les dice? Bueno, creo que es muy importante estar con los pies bien puestos en el terreno de las enseñanzas básicas, por empezar. Y esto es un reto en sí mismo. Los libros de Prabhupada nos introducen a todo un linaje y un legado literario que es muy digno de nota. Está lleno de comentarios de las otras áreas que nos bastarían por siglos.
Y lo hizo deprisa, porque estaba viajando el mundo, etcétera. Entonces, si alguien quiere escribir sobre el Vaishnavismo en Gaudiya, debería entender, debería adentrarse en, en este tipo de literatura, que los libros de Prabhupada son hacia quién, hacia los cuales los libros de Prabhupada son un portal. Y eso en sí mismo es un reto. Claro, hay muchos niveles de escribir sobre el Vaishnavismo Gaudiya, pero la teología, lo rico que es esta teología, los matices, como ofrece la penetración más íntima en lo que es la trascendencia. Otras tradiciones no ofrecen este tipo de acceso, lo que es muy interesante y tiene mucho potencial para capturar las mentes de la gente. Quieres hablar de conciencia, la naturaleza de la conciencia. Y como no es, por ejemplo, no es algo que se puede reducir al cerebro. Esto es como el ABC, discusión sobre la conciencia a nivel de ABC, lo que es la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre en el reino de la conciencia, las posibilidades, etcétera? Entonces, escribir sobre el Vaishnavismo Gaudiya, para hacerlo deberíamos entenderlo mejor antes. Pues tu pregunta es sobre la realización y especulación. La palabra especulación, que es muy popular en el vocabulario de Prabhupada, muy a menudo se malentiende. La especulación mental es diferente que muchacho, que la especulación filosófica. Hablando en contra de las especulaciones mentales, Prabhupada al mismo tiempo decía que lo que decimos debe tener el respaldo de la escritura. Entonces uno puede decir cualquier cosa y inventárselo en el camino, y esto es la especulación mental. Mientras si uno dice algo que tiene el respaldo de el respaldo de los textos, entonces ya no es especulación mental. Cuando uno habla y, y su forma de hablar o escribir está representada por los textos, hay campo al interno de eso, lo que se puede ver leyendo diferentes autores. Hay espacio para más que una opinión, que sigue cayendo dentro del círculo de lo que es el tattva, del siddhanta. Hay algo que se llama Shastra Yukti. Yukti quiere decir razonar. Razonar sobre las implicaciones del texto en el tiempo, según el tiempo, las circunstancias, al interno del texto mismo. Shastra Yukti no es especulación mental. Yukti, o razonar, que no, que no está plantado en la revelación. Esta es la sociedad moderna. A un cierto punto en la civilización occidental, los filósofos, la filosofía, estaba despegada de la teología. En ese caso, la revelación bíblica occidental del príncipe de paz, Jesús de Nazaret y sus seguidores. Entonces, despegando la filosofía de la teología, uno se queda como ex, expuesto a tanta masturbación mental que sea posible. Esto es la especulación mental que Prabhupada decía. Pero si uno
razona basada en las escrituras, este tipo de, digamos, invenciones filosóficas, pero si nos permiten de aterrizar de pie al interno de las enseñanzas de las escrituras, esto es algo deseable, esto ya no es repetir. Este verso quiere decir esto y este otro verso quiere decir otra cosa, pero los dos se pueden ver a la luz de esto. Y, o sea, esta es la idea del Guru Parampara. A veces una idea entre los seguidores de Prabhupada, que yo soy uno de ellos, no en ese grupo, pero el Guru, por ejemplo, ahora debería solo decir hasta donde dijo Prabhupada y nada más, mejor aún algo menos, para que él o ella sean auténticos. Pero esta no es la enseñanza. El discípulo debería decir más que su guru. Y a Prabhupada no le gustaría nada más que si eso ocurriera. Si uno toma una flor de loto y le dan los rayos del sol, se abre, se abre, se abre, y se ve mucho más de su belleza, lo que está al interior. Y la enseñanza, la prédica, el escribir, también está tomando en consideración el tiempo, circunstancia. Nada dice, ¿qué es ese ejemplo del más que uno debería predicar? Gomar dice, bueno, un ejemplo de tiempo y circunstancia hacen que uno, que lo que era un detalle antes, a lo mejor ahora no hay que hablar de eso porque ya no aplica en esta era. Prabhupada decía a gente que no sabía nada de nada sobre el Vaishnavismo Gaudiya o el hinduismo por eso. Por 12 años. Prabhupada se fue en el 77, no sé cuántos años hayan pasado, pero hay mucha más información sobre el Vaishnavismo Gaudiya y hay mucha gente que se acerca a los devotos, gente como tú que naciste, ¿no? Tú y tu mujer en familias Gaudías y tienen hijos. Eso es diferente, de circunstancias totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se va a enfatizar sobre el Vaishnavismo Gaudiya? Va a ser temas diferentes que los que enfatizaba Prabhupada. Prabhupada que estaba como rompiendo el terreno, hablándole a gente que nunca había oído de eso. Entonces debe haber más maneras, más unas nuevas maneras de hablar sobre las enseñanzas, y si las circunstancias lo mandan, hay que hablar sobre otros aspectos del Vaishnavismo Gaudiya que están allá en los libros de Prabhupada, pero no estaban subrayados entonces. Esa es una forma de hablar más. Y una forma más profunda y sustancial es que la realización viene de la práctica en el Vaishnavismo Gaudiya. Como Prabhupada dijo, Dadami Buddhi Yogam Tam, Krishna le da la inteligencia a uno conforme está practicando, en la medida que practica. Y, y vienen nuevas formas de ver al mismo verso, que siguen siendo incluidas en lo que es el Siddhanta. Navaras dice, uno podría decir que, bueno, algo que no se enfatizó antes, ahora se puede enfatizar y también al revés, pero esto le da campo para que cualquier cosa se pueda escoger, y uno puede decir que eso se diluye las enseñanzas, cambia el foco, según lo que le apetece a uno, toma un detalle y lo infla, algo que dijo algún acharya, pero sin enfatizar lo que este acharya mismo enfatizaba, y alguien podría ver un problema en eso. Y uno dice, bueno, no creo que diluir, sé que se podría diluir. Si uno si uno va profundizando
los temas básicos del Vaishnavismo Gaudiya no se puede hablar de diluir. Si uno quiere escribir, si uno piensa que el Vaishnavismo Gaudiya no es popular lo suficiente y como que le da vergüenza y lo quiere hacer más popular, entonces sí, podría ser que uno está diluyendo el mensaje para hacerlo más popular. Y se podrían comprometer los asuntos céntricos de la filosofía. Algo es predicar en términos de tiempo y circunstancia, pero algo es cambiar las enseñanzas. En mis libros, yo escribo para los devotos. Yo hago de forma que ellos mismos profundicen en su propia práctica. O sea, no tiene nada que ver con diluir. Es que hay escritores en posiciones como la mía, que son sannyasis, gente instruida, devotos ancianos. Yo tengo 72 años, 50 de sannyasi, como sannyasi, y uno esperaría que con uno en mi posición tuviera algo con que escribir un libro para inspirar a los devotos. Digamos, por ejemplo, damos, que le demos a todos los sannyasis y, 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 y mujeres avanzadas el reto de ir a todos los templos y hablar sobre ciertos temas. Usted se va a ir ahí a dar un seminario sobre el Brihad Bhagavatamrita y el otro la Sandarbha y el otro sobre el Gita, etc. En vez de hacer nuevos devotos, que es fácil, hacer devotos nuevos es muy fácil. La verdad se dice, ah, claro. O sea, esto es algo que yo hago en mi sueño. Mientras duermo le puedo predicar a gente que no sabe nada del Gaudiya Vaishnava. Pero predicar a los devotos que llevan décadas como devotos y predicarles a ellos y hacer que no se duerman o que no ven, que ni siquiera vengan, porque uff, ya lo escuché todo. Yo tengo que saber de qué hablo, entonces yo mismo tengo que ir más adentro en mi filosofía, en mi práctica, para poder predicar a estos devotos. Entonces, si uno tiene esta forma de acercarse, lo que esta persona escribe es para ir más adentro de las enseñanzas, excavando más en la minera, en la mina, las joyas que están en su corazón y estimulando su mente y su intelecto para hablar de esos temas con los devotos y con la gente instruida contemporánea de hoy día y para demostrar cómo el Vaishnavismo Gaudiya es relativo y relevante. Esto te consume y te purifica como predicador y te pone presión. Y a su vez anima al público, a los devotos, que ellos mismos se quedan inspirados y la prédica de ellos también mejora a los que no son devotos. ¿No? Prabhupada primero hizo devotos y luego empezó a predicar a los devotos, mientras nosotros estábamos predicando a los no devotos. Y no creo que se va a diluir nada siendo así. La verdad sí es un punto fantástico, me encantó. Volviendo al punto de Prabhupada, donde dijo en unas cartas que hay que hervir la leche, condensar la leche. Hay tantos seguidores, ¿a qué sirve aumentar el movimiento si no estamos inspirando a los que ya tenemos aquí? Y yo lo digo mucho, no es un punto muy popular. Guru Maharaj dice, no, no, es muy importante, debería decir con respecto a eso, es exactamente lo que Srila Maharaj me dijo que hiciera. Él se puso a llorar al ver que los miembros de la ISKCON se iban. Miembros que habían dedicado toda su vida, que se iban, que abandonaban por la administración de la ISKCON. Porque algunos líderes se comportaban de forma inapropiada y lo llevó a las lágrimas. Y él me dijo personalmente, Sri Ramanuj me ordenó como quiera, me apoderó
tú tienes que hacer trabajo de alivio. Le daba pena, le partía el corazón la idea que los devotos se fueran. Entonces, que le prediques a los devotos, que le expliques, te doy un ejemplo. Él escuchó, él sabía que Achutananda Maharaj, algunos de ustedes lo conocen, mi hermano espiritual, él estaba en la India predicando y Prabhupada estaba en Estados Unidos y él escribió a Prabhupada que me hace falta un Shiksha Guru y Prabhupada dijo que se vaya a Sridhar Maharaj. Yo lo considero mi propio Shiksha Guru, ni hablar de lo que vas a aprender tú. Y Achutananda Maharaj quedó muchos meses con Sridhar Maharaj y Sridhar Maharaj lo conocía, le gustaba. Años después que Prabhupada se fue, él, Sridhar Maharaj, escuchó que Achutananda Maharaj había escrito un libro intitulado Algo Judío. Autobiografía de un yogi judío. Y Sridhar Maharaj entendió que él se había convertido en un yogi judío. Y él dijo, Achutananda, un judío, un yogi judío. Él sabe tanto sobre el Vaishnavismo en Gauría. Él es un discípulo de Prabhupada, vivió conmigo meses. ¿Cómo puede ser? Que claro, no era el tema del libro. Pero Sridhar Maharaj pensó, el Vaishnavismo en Gauría es tan rico, nadie debería abandonarlo. Esto debería capturar la mente, el corazón de los devotos. Y se debería presentar de una forma que un devoto de 30 años no piense, ya no voy a la clase porque ya lo escuché todo. La clase no es para los devotos nuevos, para la gente no devota. Es cuestión de condensar la leche. Navaras dice, quisiera hablar sobre el trabajo de alivio. En su experiencia, ¿cuál es la cosa más inspiradora para los que se sentían con falta de inspiración y con necesidad y que se inspiraron, lograron algo de inspiración de sus escritos y de su forma de predicar? Como él dice, bueno, yo creo que muchos devotos que yo pude ayudar se sentían como que la fuente de la que estaban tomando se había secado y que estaban escuchando las mismas cosas una y otra vez. Y esto no sería lo malo, escuchar lo mismo siempre igual. Pero si uno puede decirlo, digamos por ejemplo, no eres el cuerpo. Lo escuchó alguna vez, ¿verdad? No eres el cuerpo, no quiero, no voy a ir a esa clase, solo van a decir que uno no es el cuerpo. Pero, pero si yo le dijera que sí eres el cuerpo, yo podría hacer un punto filosófico probando que uno es el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo que tenemos es, está hecho de Maya Shakti, pero corresponde enteramente con nuestra conciencia. Ahí menciona un verso. El cuerpo que uno recibe corresponde a su conciencia. Es tus propias ideas. Las cosas son ideas. Somos idealistas, no en el sentido de Berkeley, donde la materia ni siquiera existe, pero sí decimos que la materia es potencialidad, donde el observador al que le da forma. Entonces, el cuerpo material es nuestra conciencia. Nosotros somos conciencia, o sea, estoy haciendo un punto aquí. O sea, que se puede hablar de la misma cosa, esta es una forma de hacerlo. Uno puede decir en términos de
hablando del cuerpo, que si no eres el cuerpo, la filosofía de la mente, la ciencia, neurociencia, la gente, pues, uno hablando tomando inspiración de la neurociencia, podría hablar de cosas védicas. Y un devoto de 40, 50 años se quedaría como, nunca escuché hablar de este tema con estos ejemplos. Entonces, lo que yo encuentro, lo que yo siento es que hablar de los mismos temas, asuntos, pero con más realizaciones, con términos contemporáneos, en relación al pensamiento filosófico contemporáneo, es cautivante y comparado a repetir y repetir y repetir. Repetir, que es algo que enfatizaba Prabhupada, hay que verlo de una forma dinámica. Vamos a ver otro ejemplo. Prabhupada nos enseñó que los libros son como los libros de ley, ¿verdad? Entonces uno no puede ir al tribunal como abogado y decir, juez, yo me siento en mi corazón y me siento muy fuertemente que mi cliente no es culpable. Mientras el otro abogado dice, bueno, según esta ley de este año, la ley dice esto, y en otra instancia la ley dice otra cosa, y en otra instancia dice otra cosa, y basado en todo esto yo digo que él es culpable. Entonces es este abogado que va a ganar. Entonces Prabhupada dijo, son como libros de ley, pero hay diferentes maneras de pensar en eso. Unos devotos dirían, esos son libros de ley, eso es ley, todo lo que se dice acá es literalmente la ley, todo el mundo debería seguirlo. Pero si uno sigue la analogía, también se puede decir que la ley es continuamente determinada, se determinan leyes nuevas con referencia a leyes anteriores y en relación a ellas y a las circunstancias actuales, se aplican las leyes de forma dinámica. Entonces, este tipo de pensar dinámico, yo tengo un poquito de eso y lo aplico. Y los devotos lo encuentran refrescante. Además de eso, es la habilidad. Cuando yo contesto a las preguntas de muchos estudiantes y amigos, las contesto con preguntas, con más preguntas. O sea, mi respuesta es una pregunta, para que ellos mismos piensen. Y para ellos es refrescante porque vienen de un ámbito donde se les enseñaba, que fuera intencionalmente o no, se les enseñaba que pensar no era bueno, no se les permitía pensar. Ni siquiera deberían preguntar, ni siquiera deberían tener dudas. Yo digo, duden y vengan a mí. Siéntense enfrente de mí o de pie, como quieran, y duden. Y mi cosa es de quitar las dudas que tengan. Yo debería contestar sus dudas, no debería ser, no preguntes que estás haciendo ofensas en la comunidad. ¿Cómo te atreves? Entonces muchas personas se sienten inspiradas por mi manera y empezaron a pensar en el Vaishnavismo en realidad diferente, porque antes pensaban que no había ninguna otra forma de pensar en las cosas, porque si no es ofensa. Este tipo de pensar es muy diferente de lo que era Prabhupada. Maharaj dice, Prabhupada aceptaría dudas y los Gurmas dice, Prabhupada me preguntaba cuáles son las dudas, qué es lo que dice la gente. Y yo le decía lo que me decía la gente y él contestaba. Me fui a Prabhupada con dudas sobre cosas que él escribió y cosas que hizo. Una vez le dije a Prabhupada, escribiste en tu libro que el guru no debería recibir adoración, pero a ti se te adora en frente de las deidades. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Y el secretario dijo, no seas ofensivo, y yo no pensé que era una ofensa. Mi guru, no tengo ningún problema, me gusta hacer la puja, guru puja, Prabhupada, toda. Yo fui, yo sé cómo es la historia detrás de hacer la guru puja cada día, Prabhupada. Entonces, no lo hice con ánimo de ofender. Si no animamos a la gente para que le den voz a sus dudas y piensen por sí mismos, la vida espiritual no es blanco y negro. El amor no es así. El amor está lleno de gris. Me ama, no me ama. Tenemos que usar nuestro cuerpo, nuestra mente, pero también el intelecto en la conciencia de Krishna. Me parte el alma ver que muchos de mis hermanos, hermanas, son adultos en cualquier otro ámbito, tienen opiniones adultas sobre cualquier tema, pero cuando se llega a la conciencia de Krishna se quedaron niñitos, niñitos. Tienen miedo a ser adultos con referencia a la conciencia de Krishna, porque eso es malo, porque Prabhupada dijo, mi único defecto es que, mi única queja es que mis nietos vienen a mí, pero mis hijos no vienen. O sea, los veinteañeros, como era yo, vienen a escucharme, pero los que tienen 50 años y que saben algo de la vida, del mundo, y que me podrían ayudar, que Prabhupada estaba tratando de entender el mundo occidental, ellos no venían. Entonces ahora nosotros mismos tenemos 50, 60, 70 años y deberíamos usar esta madurez, experiencia, este ser adulto, tener una forma de ver la conciencia de Krishna adulta en vez de ser infantiles. Ser infantil es bueno cuando es un infante, cuando uno es un infante. Lo vemos en Prabhupada mismo, como él actuaba con sus superiores, en otros comentarios, ponía sus propias realizaciones. Nada más dice, ¿y qué es lo que contestó Prabhupada? Bueno, los otros devotos lo interrumpieron, que me criticaron, diciendo que no debería haber preguntado eso. Él dijo dilema, o sea, no contestó. Nada más dice, mucho gris en la vida espiritual. Esto es algo que yo, en Vipassana Maharaj habló sobre eso también, de lo gris en la vida espiritual, lo aprecio mucho. Para los que están escuchando, vamos a tomar las preguntas. Si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios y que sean concisos para que quepan en el video. Pero ahora quiero hablar de su libro más corrientes. Usted escribió el Gopaltapani Upanishad, Shikshashtakam, eh, Sacred Preface, y ahora está hablando de otro libro. Bueno, dice, sí, el Gopaltapani Upanishad es algo que hice porque lo pensé como a una secuela del Ishopanishad. Prabhupada escribió el Upanishad sobre el Dios, como Krishna como Dios. Krishna es Dios, pero Gopal Tapani se enfoca en Krishna, como Gopal. Y en el Gopal Tapani se encuentra el Diksha Mantra, nuestro Gayatri. Ahí se revela en el texto y se explica. Entonces pensé que hubiera sido una contribución muy buena para la comunidad y se recibió muy bien porque ya está fuera de prensa. Luego estuve ocupado con mi misión y no escribí mucho. Mi último libro se llama Sacred Preface, que es un comentario extendido sobre el Mangala Charana de Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita tiene 14 versos desde los cuales el libro se manifiesta. Algunos son versos de Krishnadas Kaviraj Goswami en sánscrito y algunos son de Swarup Damodar Goswami. Entonces el libro se expande, se manifiesta de esos 14 libros. Antefaz, ¿cómo se llama? Antefaz, algo así. Antefaz sagrado, algo así. Es un libro muy interesante que recomiendo.
muy filosófico y tiene muchas realizaciones contemporáneas, filosóficas, y es como una interfaz con el mundo moderno, occidental. Pero recién, esta- ahora acabo de acabar un libro que se está acabando de editar, bastante largo. Es un librón. Se llama Círculo de Amigos, que es un libro sobre la naturaleza del Sakyarasa, la historia del Sakyarasa en nuestro Sampradaya. Es un libro que, ¿por qué lo escribí? Hace un tiempo había, Bhaktivedanta Narayana Maharaj estaba predicando que el ideal de Prabhupada interno era el de Manjari Bhava. Y yo entiendo por qué lo dijo y por qué lo pensó, y se entiende por qué llegó a esa conclusión. Pero lamentablemente, por muy razonable, su conclusión es una que no tiene la información de cosas que Prabhupada dijo sobre sí mismo, que es el pramana último, si quieren, o sea, la prueba final. Narayana Maharaj se vino con muchas razones del por qué el ideal de un devoto avanzado es en un ras u otro. Por ejemplo, en el libro de Kavikarna Pura, Gauraganot Típica, se está basado en afirmaciones de los Puranos, opiniones de otros devotos y hay opiniones diferentes que él considera. Es posible que sea así, es posible que sea. No es blanco y negro si se estudia con cuidado. Entonces, hay maneras diferentes de perseguir a esta pregunta. ¿Cuál es el ideal interno? ¿Cuál es la swarupa de un devoto? Pero al final, uno tiene que escuchar lo que el devoto mismo dice sobre sí. Y yo sabía que Prabhupada dijo bastantes cosas sobre sí mismo, que algunos discípulos no le hicieron caso, pero yo sí. Entonces, viendo que se propagaba esta idea, que el ideal de Prabhupada era de Manjari Bhava, yo lo hice como servicio a Prabhupada y sus discípulos en particular, sus seguidores, sacar la evidencia de sus propias palabras. Entonces me junté con muchos amigos y junté todo lo que se dijo sobre Prabhupada en cuanto Gopa, que dijo él a sus discípulos, y hay un montón de información increíble. Hay devotos que dicen, Prabhupada no solía hablar de esa cosa. No, habló un montón, más de lo que se puede. Hay hermanos espirituales suyos que también dijeron algo sobre el tema. Entonces le di este material a Bhakti Ashram Maharaj y le dije, ¿por qué no junta este material? Hace un libro. Y Maharaj lo hizo, me lo, me lo devolvió, yo edité, añadí unas cosas, implicaciones de lo que quería decir, si Prabhupada fuera un Gopa. Y ahora tenemos este libro que se llama Oh mi amigo, que es una frase que Prabhupada solía usar como dirigirse a Krishna. Y mucha gente le criticó este libro sin ni siquiera leerlo, como si fuera especulación sobre raza de Prabhupada, lo que es exactamente lo contrario, porque es una colección
de pruebas, cosas que él mismo dijo, en vez de especular. O sea, en vez de decir que no se puede pensar, no podemos pensar en esas cosas. No, él pensó, habló de esas cosas y nosotros las estamos analizando. Las enseñanzas son estas y juntando todo esto hicimos este libro. Seguidamente algunos amigos y estudiantes míos me escribieron, me pidieron que escribiera en más detalle sobre el Sakyarasa, porque el Sakyarasa es algo que fue como ocultado en la Gaudiya Sampradaya por un tiempo. La historia de la Sampradaya es que se fundó en cuanto a institución en sus primeros días. Se atraía a la gente para que alguien se convirtiera a un Gaudiya Vaishnava. Esto era, Nityananda Prabhu estaba encargado de eso. Chaitanya Mahaprabhu lo envió al Bengal para liberar a la comunidad mercantil en particular. Al interno de esta comunidad se encuentran todos los 12 Gopalas, los 12 principales pastorcillos de Krishna y Balaram. Todos aparecieron y acabaron bajo el cuidado de Nityananda Prabhu. Es interesante porque Nityananda Prabhu, que por supuesto es Balaram, en el Krishna Lila no puede participar directamente en cuanto Balaram en el Madhurya Rasa, ¿verdad? Pero en el Gaura Lila sí puede participar directamente, como hablando y predicando y glorificando abiertamente. En Braj Balaram no puede decir, miren las glorias del Parakya Rasa, pero en Gaura Lila sí puede. Es una oportunidad muy importante para él, porque es un servidor de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Vrindavan Das dice en Chaitanya Bhagavatam que Nityananda Prabhu le dio Gopi Bhava al mundo, dándole la atención a Chaitanya Mahaprabhu y sus regalos, él mismo, o sea, él estaba predicando, sí, pero él mismo, Nityananda Prabhu, está en Sakyarasa. Entonces, los seguidores de Nityananda Prabhu desarrollaron la misma atracción. Y esto es el principio del Vaishnavismo Gaudiya. Tiene raíces, o sea, estaba dividido entre los Mahantas y los Gopalas. Y los Mahantas son los que no son Gopalas. O sea, hay muchos linajes en Sakyarasa. Pero cuando Nityananda Prabhu desapareció y su esposa Jahnava se hizo más importante, los Goswamis, los libros de los Goswamis de Vrindavan estaban saliendo con énfasis en el Madhurya Rasa, definiendo Chaitanya Mahaprabhu en términos de sus razones internas para aparecer. Esto fue antes de Chaitanya Charitamrita, pero en los libros de los Goswamis ya se empieza a ver. Entonces hubo como más interés en el Madhurya Rasa. También en los linajes de estos Gopala, los que vienen de Nityananda Prabhu a través de Jahnava. Ahora los 12 Gopalas también habían desaparecido del Gaura Lila. Entonces el Madhurya Rasa, el Mayari Bhava, se hizo más importante, una influencia más importante, porque es la influencia más importante, pero no al costo de, pero no para que perjudique la importancia que tiene el Sakya Rasa, en función del Madhurya Rasa. En el tiempo de Bhaktivinoda Thakur no había muchos hindúes instruidos que estuviesen interesados en el Vaishnavismo Gaudiya. Pensaban que, bueno, si uno no tiene casta, que se llame Gaudiya Vaishnava y bueno, ahora ya es trascendiente, ya no tiene que seguir el Dharma. En realidad es un fuera de casta, un sin casta. Y también había la venta de swarupas que se había convertido en un negocio. Entonces, los linajes fundados por los 12 Gopalas, de repente,
También los 12 Gopalas tenían una swarupa de Manjari y vengan a mi linaje para... y también Nityananda Prabhu saborea Radha Baba. En algunas sectas se le compara a Radha. Estas son desafortunados, desarrollos desafortunados, entre muchas cosas, que ayudaron a que se ocultara el Sakyarasa. Pero Prabhupada vino con esta ola enorme de Sakyarasa. Lo que es evidente de lo que dijo en confianza, confiándose con alguien en sus libros, y, o sea, expresó sus sentimientos de muchas formas. Y muchísimos devotos, discípulos de Prabhupada, tenían una afinidad hacia el Sakyarasa sin ni siquiera pensarlo, natural. Ni siquiera se encuentra la palabra Manjari Bhava en los libros de Prabhupada. Claro, él enfatiza que el Gopi Bhava es el ideal más alto, así como Nityananda Prabhu predicaba así. Pero así como muchos se quedaron influenciados por el sentimiento de Nityananda Prabhu, lo mismo aconteció con Prabhupada. Después que se fue Prabhupada y llegaron en la escena Puri Maharaj, Narayana Maharaj, por, por querer de Krishna, porque había devotos que estaban ayunando espiritualmente y necesitaban más guía, y entraron en contacto con estos temas, Manjari Bhava y todo eso. Y bajo la guía de esos Shiksha Gurus, algunos desarrollaron afinidad para Madhurya Rasa, pero algunos se quedaron con Sakya Rasa. Entonces hay una historia muy larga del Sakya Rasa y yo la escribí con mucho detalle en mi libro. El libro es un libro interesante, es muy personal, muchas veces hasta me confieso yo, son cosas que me salieron debido a mi propio entusiasmo y empecé a pensar en un título. Entonces me vine con el círculo de amigos, porque la circunferencia tiene solo un centro, a infinitos amigos. Entonces tomé la sumidad del círculo es el principio y hablo del tattva, incluyendo los medios para lograr este Sakyarasa. Entonces hay 5 o 6 capítulos son muy densos, pero muy interesantes, con la filosofía y la historia que se encuentra debajo del ego. Luego de la circunferencia nos pasamos a radio, lo que es y lo que no es. Lo que quiere decir amar a Dios como amigo y lo que no quiere decir amar a Dios como si fuera un amigo. Entonces nosotros estamos en la circunferencia y viendo hacia el centro. De ahí en el centro describí lo que quiere decir Sakyarasa, recurriendo a los capítulos del Bhagavatam que se enfocan en el Sakyarasa. Hay 3 centros estéticos en el Bhagavatam, en el 10º canto. Hay un centro del Vatsalya Rasa, un Sakya Rasa y uno del Madhurya Rasa. Por ejemplo, el Vatsalya Rasa es el Damodar Lila y los capítulos sobre él. Luego, el centro del centro, el Madhurya Rasa, sería Rasa Lila, los 5 capítulos de Rasa Panchadhyaya. Y entre los dos se encuentra el de Sakya Rasa, que empieza con el Brahma Vimohana Lila. Navras dice, entonces este libro no es sobre Prabhupada en cuanto pastorcillo, así como lo hizo el libro anterior. Guru dijo, mi amigo se enfoca en el ideal de Prabhupada, no los detalles, sino el ideal de su vida interior. Este libro no se enfoca en el ideal de Prabhupada tampoco, sino en el Sakyarasa en sí mismo. En el Bhagavatam, en el Prakata Lila,
O sea, estamos describiendo el Krishna Lila del punto de vista de Sakyarasa, algo que no se hizo antes. Es bueno que haya algo nuevo, porque hay también un público que está esperando este tipo de literatura. Y la última parte es el centro del libro, no, la tercera parte. Y luego la última parte es hablar de la Sakyarata desde el punto de vista de la Prakatlila, el lila manifiesto. El día de Krishna, dividido en 8 secciones, desde el punto de vista de Sakyarasa. Normalmente se ve la vida diaria de Krishna en base al Madhurya Lila. Hay algunos acharyas que describen el Ashtakalya Lila, sí, Ashtakalya Lila. Yo le pregunté a Prabhupada, ¿qué quiere decir Ashtakalya Lila? Y se ve esta pregunta en el Sri Upanishad, porque siempre estuve interesado. Entonces, describo el lila eterno desde el punto de vista de un Narma Saka. Estos son los sakas de Krishna influenciados por Madhurya Rasa. Y la última parte del libro son algunas consideraciones finales, donde se habla otra vez de las tattva. Es un libro bastante interesante. ¿Y cuándo va a salir? Dímelo tú porque yo no lo sé. No sé, estamos acabando. Yo vivo en la California del Norte, mi ashram Audaria, con 2 otros devotos que se cuidan de mí y yo ayudo a ellos. Tenemos 5 vacas, un pavo real, 3 gatos y unos perros. Hay mucho que hacer. Y estoy bastante ocupado por la mañana. Me despierto y canto y, y limpio el corral de las vacas, lo que me toma una hora, hago sus camas, y lo hago personalmente. Y luego cocino. Muchas veces cocino el almuerzo yo mismo para los devotos. Hay que limpiar otra vez en la tarde, tengo tiempo para descansar o escribir más. Y luego doy clases como esta. Entonces, mi circunstancia personal es tal que tengo muchas cosas que hacer, que lo que es bueno para mí, además del escribir. Entonces, si me pudiera enfocar solo en el escribir, tal vez el libro hubiera salido antes, pero bueno, pronto va a salir. La manera de como dice, muchos devotos van a quedar sorprendidos, a pesar de la circunstancia en que se encuentran ellos. No me lo dice, otra vez este gris, no es esto, no es el otro, hay mucho en el medio y lo aprecio mucho. Para hablar de Sakyarasa no se puede no hablar de Madhurya Rasa. Y es lamentable que se presenta normalmente como que uno es bueno, el otro es malo. Madhurya Rasa sí, Sakyarasa no. Y nada podría ser más lejos de lo que es la verdad. Si uno supiera lo profundo. Estos dos razas son particularmente compatibles. Son amigos entre los razas. O sea, hay campo para todo el mundo. Para nuestros, bueno, vamos a las preguntas. Si usted quiere, si está listo. Acá a ver. Kunja Vihari, Maharaj Dandavat, vemos que la propensidad, la inclinación a amar se encuentra también en el reino animal y si esta inclinación se dirige al summum bonum, eh, es que sería bhakti y cómo se distingue del bhakti mismo. No quiero que gaste demasiado tiempo porque es una pregunta que no tiene nada que ver con eso y como dice, sí, los animales también tienen propensidad al amar, no hay duda, pero si no escuchan sobre Krishna,
la propagación de las enseñanzas sobre Krishna. Esto es el bhakti, esto es lo que decimos sadhusanga. Entonces, amar a los animales quiere decir, es algo que no tiene, no se puede devolver, los animales no pueden devolver el amor como Dios. Pero dicho esto, tengo que decir que lo que ocurre en la vida material, bajo cualquier circunstancia, está bajo la influencia de la energía material. Hay algo de egoísmo por su naturaleza, mientras el Swarup Shakti trabaja de forma totalmente diferente. Entonces, el amor, materialmente hablando, no es lo mismo que el Bhakti, que el amar a Krishna. Están relacionados, pero son diferentes. Entonces, a pesar de eso, en un sentido muy amplio, sin sadhusanga, no podemos empezar el sadhana bhakti sin sadhana bhakti o sin misericordia. ¿Cómo vamos a lograr el prema bhakti? Entonces tiene que llegar de una buena asociación, y esto es lo que quiere decir Tatastha. Si tenemos la posibilidad de aventajarnos, Tatastha quiere decir que podemos vivir en un lado o en otro lado, bajo la influencia de Maya Shakti o de Swarup Shakti. Somos de una naturaleza que se acomoda según la influencia que tenemos. No quiere decir que nosotros no somos importantes. En nuestra constitución, en cuanto a Atma, una de las cosas que tenemos es voluntad. Entonces, al recibir la misericordia del sadhusanga como resultado, y como resultado nosotros mismos empezamos un camino de bhakti, una vez recibida la misericordia, con el tiempo aplicamos nuestra voluntad en relación a esta misericordia, lo que va a determinar la forma que esa misericordia va a tomar. En otras palabras, Maya Shakti suprime la, la voluntad del jiva, mientras el Swarup Shakti la facilita. Que uno puede lograr lo que quiera, obtener lo que quiera, porque bajo la influencia del Swarup Shakti, cualquier cosa que uno desee es para complacer a Krishna. Aquí no podemos lograr, allá no se puede lograr. En el mundo material ninguno puede lograr lo que quiera, todo lo que quiera. Pero en el mundo espiritual sí, porque todo el ambiente es para complacer a Krishna. Es un tema muy grande. Puede ser que el sendero de liberación impersonal sea un precursor de la realización de la supremacía de Krishna, o son realizaciones separadas. Lo que realizamos nosotros, que somos diferentes del cuerpo, en el contexto de perseguir la idea, no, eso es lo que perseguimos nosotros. Pero sí hay senderos diferentes del Bhakti que son particularmente enfocados en la realización del Atma y su similitud con el Brahman. Y el sendero del Jnana, el sendero del Yoga, Ashtanga Yoga, esos senderos, el desapego, por ejemplo, en el Jnana, es uno de los miembros de Langas. Mumukshatva, el deseo para la liberación, es central en el Jnana Marga. Y esas son cosas que le perjudican a alguien en el sendero del Bhagavatam, del Bhakti, porque le endurecen el corazón a uno en vez de suavizarlo. Entonces el sendero del Jnana es diferente del sendero del Uttama Bhakti de Rupa Goswami. Uno puede lograr el Sayuja Mukti a través del Jnana, si tiene un poquito de Bhakti, pero no es que uno se aplique en el sendero del
de la liberación y se encuentra más calificado para perseguir el bhakti. Si uno fuera como Shukadeva, que era un jnani de corazón puro, entonces sí, tenía mucha facilidad para llegar al bhakti, pero, eh, como dije antes, si uno persigue el bhakti, no va a ser sin realización. Saragrahi dice, dos preguntas, ¿qué tipo de ayuda le están dando para escribir los libros? Y díganos algo sobre algunos libros que usted mismo encontró inspiradores. No estoy seguro sobre la pregunta, pero bueno, me están ayudando mis editores. Por lo más, saco ayuda de los textos y comentarios gaudíes. Saco de ellos, los menciono, me dan inspiración, etc. Libros que leí recién, yo leo muchos libros diferentes, filosóficos. De momento estoy absorto en mi propio libro y no he estado leyendo libros de otros, pero ahora no me sale el nombre. Hay dos. Hay una pareja que se apellida Kelly. La mente irreducible. Es un libro muy bien pensado sobre el tema de la conciencia que no es el cerebro. Sakirati dice, ¿puede decir algo sobre encontrar el sitio de Harmonist? Sí, tenemos un sitio que se llama The Harmonist y pueden leer sobre él en el Harmonist mismo. Ahí se dice algo sobre nosotros, ahí está. Sí, empecé este sitio hace un par de años, como 10 años. Y, y quería que hubiese un sitio con artículos sobre el Vaishnavismo Gaudiya, pero también de pensadores contemporáneos en el mundo de hoy, sobre espiritualidad contemporánea. Es muy pluralista, aún siendo el Vaishnavismo Gaudiya en el centro, pero también publicamos artículos de contemporáneos que dicen cosas que son compatibles con nuestras enseñanzas. Es un sitio para promover, para que la gente empiece a pensar en su propio sendero, para que los devotos empiecen a pensar en su propio sendero y para informarlos sobre escuelas de pensamiento que son relevantes para nosotros. Para mí es como el tiempo de Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur era un luminario en su tiempo, había autores seculares que lo conocían. Hay era un periodista que lo llamó Bhaktivinoda Thakur el séptimo Goswami. Entonces se puede imaginar en ese tiempo sin televisión que Bhaktivinoda si hubiera habido televisión, él hubiera sido entrevistado en todos los lugares. Entonces, sin comprometer las enseñanzas de base,
ahí damos oportunidad a la gente para que digan cosas compatibles y permite poner comentarios. Para los que estén interesados es harmonies.us. A lo mejor, como usted dice, ¿por qué escribió Shikshastakam? Eso es una buena pregunta. Yo di una serie de clases en Finlandia sobre Shikshastakam y uno de los discípulos me dijeron, deberías escribir algo. Y yo pensé, déjame hacer una búsqueda primero sobre Shikshastakam en todos los comentarios y me di cuenta que casi no había comentarios, que es algo tan central. Lo que vemos con respecto a Shikshastakam es que al final del Chaitanya Charitamrita, los versos de Shikshastakam se mencionan por Kaviraj Goswami y ahí le ponen un comentario en bengalí, pasando de uno al otro. Y ese es el comentario principal en el Shikshastakam. En tiempos más modernos, Bhaktivinoda Thakur escribió un comentario sobre Shikshastakam. Luego, Anantadas Pandit escribió uno también, y son diferentes, pero no encontré nada más. Entonces me di cuenta de que hay espacio para más comentarios. Y así fue. Era mi libro preferido porque es muy sobre el Gaura Lila y muestra cómo básicamente Chaitanya Charitamrita se acaba con el éxito de Chaitanya Mahaprabhu. Los últimos versos, el último verso es prácticamente el último verso de Shikshastakam. Y Kaviraj Goswami dice, y este verso lo habló Radha misma. Mahaprabhu tuvo éxito y es una enseñanza muy central la del Shikshastakam. También Rupa Goswami mencionó el Shikshastakam en su Padyavali, pero no de una forma que se ve que uno conduce al otro, como Kaviraj Goswami me hizo. Y yo subrayé este aspecto de la teología del Shikshastakam. Rupa Goswami lo puso bajo diferentes en diferentes capítulos, etc. Pero Kaviraj Goswami, como se hablaba antes de ver los versos bajo una luz nueva, Kaviraj Goswami vio los versos del Shikshastakam y los vio como 8 versos relacionados entre sí y los vio en la orden en que los puso y se hizo creativo y le dio, y ahí ilustró que Chaitanya Mahaprabhu tuvo éxito en su venida en este mundo. Entonces, a mí me gusta mucho leer los comentarios y así es que se dio. Shamala dice, ¿cómo puedes seguir a pesar de recibir criticismo? El Guru Maharaj dice, el criticismo es bueno, las críticas son buenas. No deberían preocuparnos. Si uno nos critica, que sea bienvenido y a escuchar. Hay que hallarle algo de valor en la crítica de cada uno. Hay que encontrar algo verdadero en la crítica de cada uno para aventajarnos. En estos tiempos de falta de precisión, no. Entonces, si uno nos critica porque es un sinvergüenza, que como mínimos hay que poner su foto en nuestra mesa para por lo menos aprender de él cómo no comportarse. Si uno nos quiere criticar, si uno tiene, si uno tiene un gusto para el bhakti, estas críticas son como gotas de aguas en la espalda de un ganso, o sea, deslizan y ya. Pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los gurus y babaji de las parivaras? Guru dice, bueno, hay muchos parivaras, no se puede decir una cosa para todas.
Yo trato de hacer tesoro de lo que dicen estos Babaji, porque a mí no me gusta mantener luchas antiguas que tienen raíces antiguas. Es muy difícil hoy día fijarse en la historia de lo que pasó con estos Babaji. Entonces, hay que ser generosos, aceptar que esta gente está cantando, son seguidores de Mahaprabhu. Hay campo para diferencias, a pesar de la Videya Tattva. Puede que haya diferencias sobre cómo aplicarse. Por ejemplo, Raga Bhakti de Vishwanath Chakravarti Thakur en el Bhartmachan, se me perdió el nombre, Raga Bhartmachandrika, dice que las enseñanzas pueden venir de un guru, de un shiksha guru, de las enseñanzas mismas. Se encuentra énfasis en la prédica de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, también Bhaktivinoda Thakur, sobre las enseñanzas, mientras los Babajis, otras parivaras, le ponen más enfoque en lo primero que dijo. Y cada cosa se puede aplicar de forma propia o impropia. En nuestro mismo parivar, yo vi que, como Bhaktisiddhanta se refiere a nuestro parivar, al Bhaktivinoda parivar. Cuando le preguntaron cuál es nuestro parivar, Bhaktisiddhanta dijo, nuestro es el Bhaktivinoda parivar. Los parivars normalmente tienen su origen en los asociados de Mahaprabhu. Por ejemplo, Shamananda Prabhu, Narottam Das Thakur, no eran asociados de Mahaprabhu, sin embargo tienen su parivar. ¿Y por qué? Porque por razones interiores y exteriores. Las realizaciones de Shamananda y la prédica amplia de Narottam Das Thakur. Entonces, no decimos la parivara de Lokanath, que era el guru de Narottam, lo decimos Narottam Parivar. Y Prabhupada dijo, nuestro movimiento es el movimiento de Bhaktivinoda. Y hay problemas con esta parivar también. Y yo soy miembro de ella. Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta siguiéndole a él, no era tímido para criticar su propio movimiento, su propia parivar. Cuando él hizo una representación de muñecos en una feria o algo así, había un brahmana usando una shalagram shila como cajanueces. Y todos los brahmanas lo llevaron a tribunal a Bhaktisiddhanta. Solo en India los brahmanas de casta pueden llevar a alguien al tribunal por algo así. Y bueno, los Marta Brahmanas le dijeron, pero ustedes los Goriyas también hacen estas cosas. Y Bhaktisiddhanta dijo, bueno, entonces que le pongan Goriya Tilak al Brahmana y ya está. Al muñeco con forma de Brahmana. Nosotros deberíamos estar listos a criticar nuestro propio movimiento y listos a encontrar ejemplos mejores afuera. Y ojalá. Y si no, y claro, tenemos que saber bastante sobre el Vaishnavismo Gaudiya para hacer este tipo de determinación. Si hay algo bueno fuera de nosotros, si hay algo malo. Yo fui a un Gaudiya Mat, a una Gaudiya Mat. Me dijeron que mi ropa era de un color malo, equivocado, y mi bolsa del japa era del color malo. O sea, si ustedes piensan que esas son cosas importantes, no sé, o sea, no son estas las cosas que hacen una parivara peor, que ustedes cantan una canción a una cierta hora, nosotros cantamos otra canción a otra hora. Hay campo para diferencias, para diferentes gustos, ideales. Hablamos de Sakyaras y Madhuryaras. Entonces no tengo opiniones fijas sobre nadie. Yo tengo opiniones sobre gente que veo que regularmente, de quienes tengo experiencia. Y tengo muchas experiencias de muchos Gaudiya Vaishnavas y tengo muchas opiniones fuertes sobre ellos. Gracias. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta de mi amigo Malangopa.
te rodeaste y tu ashram de vacas y de goseva por muchas décadas. ¿Qué es lo que te lleva el goseva en tu práctica, en su práctica? Gurmat dice, yo inicié unos ashrams y quería tener unos 30, 40 monjes en cada uno. Prabhupada quería 25 sannyasis residentes en Vrindavan, en el Krishna Balaram Mandir, cuidándose exclusivamente de Krishna Balaram. ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces, bueno, yo me acerco de forma diferente a muchas cosas, pero sí, establecí esos ashrams rurales que me parecía importante, que sean ecosustentables, etcétera. Entonces, las vacas son parte de eso, pero uno de mis pensamientos sobre eso, sobre los monjes, es que los monjes tienen que estar más en contacto con su lado humano y las vacas lo facilitan, porque los monjes no tienen niños, entonces las vacas son algo que tienen que cuidar y les va a sacar el lado humano. Una de mis ideas originales era que cuidando a las vacas, los monjes, se dice que las vacas son nuestras madres, pero también son como niños, requieren mucho cuidado. Y pensé que era una manera muy bonita para enraizar y humanizar los brahmacharis, para que no acabasen pensando yo vivo, soy un sadhu viviendo en la montaña. De todos modos, al final no acabé con 30 40 devotos por ashram. Tengo un grupo bonito de ayudantes y pues, gente que me aconseja, discípulos, pero no se dio. En Madhuban, en Costa Rica, tenemos 45 hectáreas de foresta tropical, de bosque tropical. En Audaria, en California del Norte, también tenemos unas vacas. En Carolina del Norte, yo voy a ir ahí en noviembre o en octubre, bueno, y con unas semanas. Desde hace mucho tiempo, desde el principio de la pandemia. Pero sí, las vacas, volviendo a las vacas, cuidar de las vacas es un anga del Bhakti, es un miembro del Bhakti, según Jiva Goswami, en su comentario del Bhakti Rasamrita Sindhu. No se sabía, dice Navarasa. Sí, sí, es parte de adorar, eh, es una extensión de cuando dice que hay que adorar los árboles sagrados. Es una actividad por las razones que dije, y también es un anga del Bhakti. Maravilloso. Bueno, gracias Maharaj, muchísimo. Solo quiero preguntarle unas palabras de despedida sobre lo que, bueno, sobre lo que quiera. Bueno, que lea mis libros. Esta entrevista en particular es sobre mí en cuanto a autor. Entonces, estos libros vienen de un espacio, de un punto de vista muy diferente de los que muchos devotos están acostumbrados. Debido ya solo a mi individualidad. Yo no soy muy bueno con el marketing. Pero bueno, cuando empecé a servir independientemente de la ISKCON, yo sabía que tenía que tener una congregación de lectores en vez que una congregación física. Creando una congregación de lectores intelectual y enraizarlos de forma intelectual en el Siddhanta, que los ayudaría en su práctica, es algo que todavía me interesa mucho.
en vez de salir y hacer discípulos. Hacer, se pone a llover. Mis libros se encuentran en darshanpress.com. También hay un sitio que se llama shabdabrahma.com, algo así, donde hay miles de clases, como 3.000 clases mías, sobre cualquier tema, yoguía, que les pueda ayudar a algunos de ustedes para entender. Si no, mi consejo final: es bueno que los devotos expresen sus propias realizaciones, y haciendo así, deberían crecer. Hablar, escribir sobre las realizaciones. Cuando uno habla, cuando uno habla a los otros, tiene que hacerle caso a lo que dice el mismo, el mismo. O sea, nos vamos a escuchar más. En la medida que predicamos a la gente, nos escuchamos y le hacemos caso a nuestras mismas palabras. Y a veces nos decimos, ay, estoy predicando algo que ni siquiera yo hago, entonces debería hacerlo. Entonces nos purifica. Es una pena que uno pueda ir a una librería y encontrar 10 libros sobre el budismo y sobre el Vaishnavismo coreano se encuentra casi nada. Sí. Entonces yo animaría a los devotos que hicieran este tipo de trabajo. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias por juntarse, lo aprecio muchísimo y cuando salga de su libro lo vamos a invitar otra vez. Y vamos a leer eso, me encantaría mucho. Y por los que están escuchando, la próxima semana tenemos otro episodio interesante. Veruda Prabhu y Vasudhosh Prabhu me contactaron y quieren hablar de Vaishnavi Diksha Guru, o sea, Diksha Guru mujeres. Y él dijo, bueno, mientras sea algo amigable, lo vamos a hacer. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar de que si las mujeres pueden ser Diksha Guru o no. Y de llamar a Prabhu, a hablar sobre su vida, etc. Bueno, muchas gracias, Maharaj, para juntarse a nosotros y a los que escucharon. Si quieren ponerse en contacto, seguro que hay muchos enlaces en los comentarios donde se pueden encontrar sus libros y su sitio personal, sonic.com. Y muchas gracias a todos. Y Maharaj, quédese, que quiero decir, muchas gracias. ¡Ay, Dios!